Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, aquí te tengo noticias nuevas, frescas de Warzone Mobile. Primero que nada, vamos a hablar a detalle de lo que está pasando el día de hoy actualmente. Y vámonos a ir primero a una de las notas importantes. El día de ayer yo en mis redes sociales, actualmente pues en mi comunidad en YouTube y también en Twitter, que pues se me viralizó un poquito, pues yo comentaba de que si es hora de que Activision le deje el mando completamente a Tencent Game de Warzone Mobile. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrían arreglar los problemas de los desarrolladores completamente al fin y al cabo? Bueno, en fin, la mayoría de los comentarios son: no queremos a Tencent. O sea, literal. Muchos dicen de que no quieren a Tencent por el tema de ruletas o por cómo cambiarían el juego. O sea, que no tuviera ese énfasis de Call of Duty por lo que han hecho actualmente con Mobile, con PUBG Mobile y otros juegos. O sea, básicamente la gente ya no quiere a Tencent. O sea, sí, todo el mundo dice que Tencent va a tener un juegazo, que seguramente lo lograra componer o lograra optar. Y muchos dicen de que no. Los desarrolladores actualmente de Warzone Mobile tienen que aprender cómo hacerlo. Y pues incluso aquí publicando la gente lo que en verdad es, porque obviamente esto lo hizo Tencent, esto lo hizo Activision, y todo el mundo dice de que no, literalmente los comentarios son: no tiene sentido, no quieren que cambien de motor gráfico, tienen que lograr mejorarlo. Algunos dicen que mejor lo cierren, algunos dicen de que quién diablos juega ese juego. O sea, literal hay de todo tipo de comentarios, hay mucho odio, mucha aprobación, mucho disgusto, de todo hay actualmente con Warzone Mobile. Si bien yo lo comentaba, y es que pienso de que tal vez Tencent no puede arreglar completamente los errores porque es un motor gráfico diferente y no se va a cambiar de motor gráfico. Muchas personas piensan de que esto va a ser o esto va a suceder por el tema del cambio del motor gráfico del juego correspondiente. Y muchos dirán: ok, está bien, te lo compro, perfecto. Pero lo que no entienden algunos es que esto puede afectar completamente al mismo Warzone Mobile. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Muchos estarán preguntando, muchos estarán en duda. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, primero que nada, lo que puede pasar ya no lo conocemos en muchos aspectos. Y otra cosa sería pues ya lo que no pueda suceder o pasar sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente Warzone Mobile tiene muchos problemas. Demasiados problemas, diría yo. La verdad es que vamos a ver qué pasa con el desarrollo correspondiente del juego. ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría pasar con todo lo que está pasando el día de hoy? Y pues bueno, eso en teoría. Ahora, pasemos con lo siguiente. En 2 semanas tendremos una actualización pesada, en teoría, de la temporada recargada. Como ustedes saben, siempre a mediados de temporada meten una actualización pesada con nuevo contenido. Se espera de que en esa actualización haya muchas correcciones, obviamente. Pero lo que pasa siempre con Activision es que te corrige 1, 2 cosas y te mete 10 cosas y 10 errores más. Ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Que van a tratar de actualizar, y se viene otra actualización ahorita, para solucionar otros errores que vinieron con la actualización. Es que ellos mismos no han podido con el problema actualmente del propio juego. Otro error que está pasando es el del streaming. El streaming es un problema que les está pasando a todos. Tengas gama alta, gama media, gama baja, e incluso si tengas buena internet o mala internet, el streaming te va a perseguir. Es un problema en el cual a muchas personas no les termina cargando las texturas y por ende mientras estás jugando está descargando las texturas mismas y por ende también se bajan los FPS. Es interesante por donde lo veas, pero es algo que está pasando al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, esos problemas se pueden solucionar, según los desarrolladores de Activision, si se ponen las pilas. Y pues como lo ha dicho la comunidad, nadie quiere a Tencent, no quieren el sistema de Tencent, no quieren las skins de Tencent, quieren que Call of Duty tenga su propio estilo, que sea Call of Duty, no sea Tencent Games Call of Duty, como lo que ha pasado con COD Mobile según los comentarios de la comunidad, y esto es grave, hasta donde lo puedas visualizar tranquilamente. Pero son noticias redundantes. Ahora, si bien, y no te has dado cuenta, porque pues no entiendo, la comunidad está al pendiente de todos los problemas que está pasando actualmente Warzone Mobile. Hay mucho odio en la comunidad, ya sea si juegas el juego y te va bien, cosa que a muchos yo sé de que ustedes disfrutan el juego y otros no lo disfrutan porque les va muy mal, pues hay odio incluso si tú juegas el Warzone Mobile. Por en dado caso, porque si tú juegas el juego, lamentablemente la comunidad te va a decir para qué juegas eso y te va a decir de que juegues otros juegos. Ahora, si bien me parece perfecto de que la gente desinstale el juego si le va horriblemente mal, para esa gente que sí está disfrutando el juego y medianamente le va bien utilizando un cooler en su dispositivo y no tiene ningún tipo de problema excesivamente como lo que hemos visto, pues tiene toda su prioridad de poder jugar tranquilamente el Warzone Mobile. Como le pasa a algunas personas. Porque sí,
Básicamente, hasta en Apple va muy mal el Warzone Mobile con bajones de FPS. Y siempre se recomienda reinstalar luego de estas actualizaciones correspondientes. Así que sí, se viene otra actualización antes de la que va a llegar exactamente a finales de este mes de abril, que queda poco menos de 2 semanas, por si no lo sabías. Esta actualización tiene un peso entre 1 a 3 GB. Veremos cuánto termina pesando y lo que trae. Ya veremos si ahí mejoran algo o traen algunos detalles como los que habían comentado, como el sistema de streaming mejorado, o si lo quitan completamente, que sería la mejor opción y ya se les ha informado a los desarrolladores, o como todos los problemas correspondientes que tiene actualmente Warzone Mobile. Porque Warzone Mobile tiene demasiados problemas, literalmente es una cagada en muchos aspectos. Y mucha gente piensa de que por jugar el juego es que actualmente pues no piensas que es malísimo en muchos aspectos, pero la realidad es que sí, el juego tiene muchos problemas, pero eso no quita de que si esos problemas se terminan solucionando al final, luego de algunas semanas o algunos meses, ¿qué pasará con Warzone Mobile? Luego, ¿cuál será el problema más grave que tenga? ¿La monetización? Posiblemente sí, ya que actualmente, al día de hoy, podríamos decir de que tiene una de las monetizaciones menos excesivas en dispositivos móviles. Sí, tiene sistema de ruletas, una de las peores cagadas que ha pasado, pero tiene el mejor sistema de lotes término calidad-precio en tema de skins, y esto pasa porque está vinculado a PC y consolas. Y según tengo entendido, pues no se cambia de motor gráfico por la pérdida de progreso de las skins. Si es el caso, pues creo que nunca se va a poder cambiar de motor gráfico en dado aspecto posible, y si es el caso también, pues Warzone Mobile y los desarrolladores tendrán que hacer de que el juego corra básicamente estable a 60 FPS con mediáticamente una calidad menos obsoleta de la que tenemos al día de hoy y también descargando todos los archivos principales sin necesidad del invento del streaming. No obstante, por eso en la beta no tenías tanto problema, porque lo del streaming no existía. Lo del streaming creo que no existía completamente en todas las betas, lanzamientos y lo demás que habíamos jugado hasta el día de... bueno, podríamos decir hasta el día oficial del lanzamiento global, que fue el 21, pero estando básicamente a 4 días de que oficialmente se lanzó el Warzone Mobile, podríamos decir de que en un mes han pasado muchas cosas, buenas, malas y muchos problemas. Muchos asocian el sobrecalentamiento con el de estar jugando mientras descargas archivos con tu internet, que está sofocando completamente el dispositivo. Pueda que sí sea cierto, pero si en dado caso arreglan lo del streaming, puede que arreglan completamente todos los problemas correspondientes del mismo. Entonces sí, la comunidad ha hablado. No quieren a Tencent Games. Quieren de que Activision vea cómo puta le hace para poder seleccionar y completar lo que es el Warzone Mobile. Porque créeme, tener un multijugador gratuito es brutalmente bueno. Tener Revit y tener Verdansk en móvil es buenísimo. Pero, ¿de qué sirve tener todas estas cosas si son tan buenas si por alguna razón, o una muy mala razón, lamentablemente el juego, por así decirlo, no va bien? Y sí, te lo dice una persona que ha jugado muchísimo Warzone Mobile desde su alfa. Lamentablemente te puedo decir de que no importa la opinión de los creadores de contenido, cómo les vaya en su dispositivo, porque la mayoría de los creadores de contenido tenemos dispositivos gama premium, y como siempre lo he mencionado, lo que importa es la opinión de la comunidad, porque ahí es donde tenemos muchas personas con sistemas variados, ahí es donde importa la opinión de cómo vaya el juego. Como dije, no importa la opinión de los creadores de contenido que tengan muy buen dispositivo. Importa la opinión de la comunidad. Si la comunidad dice que ya va bien, ahí es donde te vas a dar cuenta. Habiendo dicho eso, espero que te haya gustado este video con noticias. Y bueno, ya veremos qué dice Activision conforme a ello. De momento estaremos al pendiente de Discord, de Reddit y de todas sus redes sociales. Y también de lo que nos manden a nosotros en bloque de notas por correo. Cualquier cosa, se la haré saber. Claro que sí.